Buenas tardes, Michelle, ¿me escucha? ¿Se escucha bien la señal? Sí, licenciado, se le escucha. Ok, muchas gracias. Bueno.
Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Eh, disculpen Buenas si, tardes, Lin. discúlpenme si me ven bien oscuro, pero aquí por donde yo vivo ya va a empezar a llover. Se ha puesto bien oscuro. Entonces las luces artificiales que he puesto no me ayudan. A pesar de que la cámara tiene también una luz, pero lo importante es que estamos aquí ahorita. Un saludo a todos y todas y esperando pues que estén bien. Miren, yo les quería hacer una consulta y ustedes cómo van a recuperarlos. Perdieron clases el 16 de septiembre, el día que también no se trabajó, después del 15. Perdieron clases también ustedes. Sí, licenciado. Y van a recuperar esas horas, esas clases. Les pregunto. Pues no ha dicho nada la catedrática de eso, fíjese. Ah, ya entiendo. Sí, porque yo también, bueno, no con ustedes, ¿va? Pero sí con otras personas, con otra gente. Y fueron varias horas, 3 horas. Y en realidad, pues, eso trastoca las organizaciones. Bueno, vamos a esperar que se incorporen un poco más. Estamos 7, pero somos 40, ¿no? Bien. Lick, es que hay unos que están confundidos con el link, pero ya le voy a pasar porque usted puso uno abajo del que estaba, el del lunes. Sí, pero tienen fechas. Ajá, cabal, pero como la gente no lee, vea. Ah, ¿verdad? Mire, con eso de no leer, dicen de que el que no lee muchas veces puede firmar la sentencia de muerte, muchas veces. Cabal. Así que sí tienen fechas, y ahí no se van a perder. Bueno, miren, entonces vamos a comenzar porque es necesario que, bueno, hoy solo tenemos 1 hora, pero la vamos a aprovechar. Resulta que el lunes nos quedamos con este planteamiento sobre la alimentación y la nutrición y resulta que digamos, la categoría que va supuestamente a asegurar la alimentación de los seres humanos va a ser, en verdad, va a ser el derecho humano a la alimentación. Y el elevar la alimentación a un derecho humano, eso conlleva pues muchas consideraciones, muchas acepciones también. Y también pues eso contribuye a que se pueda argumentar en una forma fehaciente que la alimentación es necesaria garantizarla, es necesaria que sea una alimentación digna, que sea en las calorías, en los nutrientes necesarios. Así que yo quería comenzar la clase con esta idea, pero en realidad pues es necesario empezar a hablar de las realidades concretas que involucra el haber problemas para la alimentación. Marcela Muñoz, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, el dato mata relato. Además, hay otros indicadores importantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés,
advirtió en enero de este año que El Salvador inició 2021 con 684,000 personas en crisis alimentaria y con la proyección de que esta cifra irá aumentando, ya que de marzo a mayo la cifra podría crecer a más de 985,000 personas. Muchas gracias. Bueno, este dato yo se lo mencioné hace unos días. No sé si fue la semana pasada, pero también el lunes. Yo les mencioné este dato. Hay 985,000 salvadoreños y salvadoreñas que tienen dificultad para alimentarse. Ahora bien, ustedes sabrán de que este problema de la alimentación, el análisis científico de la alimentación maneja toda una categoría de análisis, todo un marco conceptual. Entonces, ellos, el marco conceptual de análisis científico de la alimentación habla de problemas para alimentarse. No habla de hambruna. Entonces, ahorita se está en un nivel de problemas para la alimentación, no de hambruna. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque podríamos también caer en la confusión de que es hambruna la que están sufriendo estas personas. Resulta que es problemas de la alimentación. Aquí vemos una fotografía del diario vivir de los salvadoreños. Hoy, en tiempos pandémicos, vemos un lugar concurrido de una de las principales calles de alguna ciudad de El Salvador. Pero siguiendo con ese informe que maneja la FAO. Yulisa Martel, ¿me podría leer esta diapo? Sí, por favor. en ese informe, la FAO explica que algunos de los factores determinantes que influyeron para la crisis ha sido la pérdida de ingresos. Actualmente, alrededor del 57% de los hogares vieron reducidos sus fuentes de ingresos, ya sea por estar relacionadas con el comercio informal, por cierre de fuentes de empleo o por reducción de las ofertas de trabajo agrícola jornalero. Es efecto rebote, no crecimiento económico. Fuente, el diario de hoy, el 17 de agosto del 2021. A propósito del anuncio del gobierno de que El Salvador crecerá para 2021 el 9% en su economía. Muchas gracias. Bueno, entonces, vean, estas personas, estos compatriotas, tienen problemas para la alimentación porque el 57% de los hogares de esas comunidades se vieron afectados precisamente por la incidencia de la pandemia COVID-19 en las condiciones de vida de nosotros, de nuestra sociedad. Ya sea porque perdieron sus empleos, ya sea porque tuvieron que encerrarse en la cuarentena domiciliaria obligatoria del 2020, perdieron sus empleos por eso. Vieron pues que algunos perdieron también sus empleos informales, no solo formales, y otras muchas causas. Algunos también tuvieron, algunos familiares murieron por la infección, porque se infectaron de COVID. Entonces, vean, es un proceso bastante dramático el que han vivido. De ahí, pues, que en una forma, no, yo diría, engañosa. Para el 2021, hace un año, las proyecciones del Banco Central de Reserva sobre el crecimiento económico del país eran planteadas hasta de un 9%. Pero en verdad, los verdaderos economistas científicos consideraron esas declaraciones como estiradas o ridículas, ya sea por los legisladores o por el mismo ministro de Hacienda. Esas proyecciones tampoco están alineadas con las que han hecho otras fuentes como calificadoras de riesgo. Ojalá en nuestro país lograra un nivel
del crecimiento del 9%. Pero me parece un poco lejano y estirado de la realidad que se vive. Expresó un diputado, Johnny Wright Sol, de nuestro tiempo, en la Asamblea Legislativa. Este diputado pertenece a ese partido que es catalogado como de oposición, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Resulta que pues muchas declaraciones dieron lugar pues a esa forma engañosa de hablar de un crecimiento del 9%. En realidad lo que hubo fue un rebote, que en economía se maneja ese término, rebote. ¿Qué es un rebote económico? Que ante una contracción de la economía, como la que hubo en el 2020, resulta que en el 2020, por la cuarentena, por la afectación de la pandemia en la vida de nosotros, resulta que no hubo ningún crecimiento económico, sino que al contrario, hubo un decrecimiento económico, hasta el grado que fue de menos 7.9 el decrecimiento económico que se registró en el 2020. Fue obviamente un decrecimiento alto, ¿sí?, alto, menos 7.9. En el 2020 se empezó como a recuperar la economía y eso provocó que al haber habido un decrecimiento alto, se empezara pues a ver una dinámica de rebote de la economía nacional al registrarse casi un 10%. Es como que usted tire una pelota desde lo más alto que usted pueda y usted la tira con impulso y esa pelota va a rebotar altísimo también cuando toque el suelo. Se va a rebotar alto. Entonces, algo así ocurrió también con la economía del país. Ahora bien, hemos estado hablando de la sociología de la alimentación. ¿Sí? Pero ahí quisiera poner algo a lo que usted está diciendo. Ajá. Fíjese que a mí me parece interesante lo que usted dice del crecimiento económico y de cómo supuestamente vendría a crecer el producto, ¿verdad?, del Salvador. Pero yo recuerdo que, bueno, no sé, hoy la verdad que mi dosis de noticias es bien mínima, pero pues antes era un poco más grande mi dosis de noticia nacional. Pero yo recuerdo que antes el tema de seguridad alimentaria estaba bastante tocado en El Salvador. Recuerdo que hubieron bastantes esfuerzos que la FAO hizo en relación a que el gobierno como tal, que la Asamblea Legislativa pudiera aprobar una ley de seguridad alimentaria. De hecho, hubieron bastantes foros ciudadanos donde las personas iban, y recuerdo que en alguna ocasión participé en uno y de hecho en los breaks que daban en el foro no permitían, por ejemplo, como bebidas carbonatadas, lo que hablábamos en la clase anterior. Correcto. Bebidas carbonatadas, ni tampoco esas pan dulce ni cosas así. Siempre era bien sano el refrigerio que daban, pero ajá, y pues ahorita que usted está hablando, me metí a ver si habían como noticias actuales en el tema en relación al tema de seguridad alimentaria, y pues no me parece absolutamente nada. No sé si no es porque no lo están tocando, pero el tema de la alimentación se viene también a garantizar por ley también, cosa que prácticamente sería como una deuda histórica que los diputados en este caso, ¿verdad?, que son los que aprueban las leyes, tienen con la ciudadanía. Muchas gracias por tu comentario. A propósito de lo que usted dice, mire, por favor, yo le voy a solicitar algo. Métase a la noticia. Infórmense. Ay, es que viera que yo dejé de ver noticias desde que solo miraba que el presidente hablaba y hablaba, y yo decía, no, esto me enferma. Mire, vaya,
métase a los noticieros independientes. ¿Va? O sea, por ejemplo, en la radio están las radios comunitarias que dan, que dan noticias objetivas sobre la realidad. Ahora bien, no es que no se esté tocando el problema de la seguridad alimentaria, sino que, y le voy a repetir, es que usted es la que no ha estado en concordancia, no ha estado, como dicen, en la jugada. Entonces, está en boga. Está en boga. Hay organización incluso. Hay movilización y hay concientización en torno al problema. Mire, yo le voy a decir algo. Usted habló de una ley de seguridad alimentaria. Y es cierto, se ha hablado hay una propuesta desde las organizaciones sociales de la sociedad civil salvadoreña sobre la alimentación. Hay una propuesta de ley. ¿Sí? Y esta propuesta de ley incluso es mucho antes, o ha sido planteada mucho antes, de que, por ejemplo, esta Asamblea Legislativa que existe ahora en el país asumiera funciones. Es mucho antes. Entonces, ahora bien, el problema es complicado. Eso sí, yo quiero decírselos a todos y todas. Estamos en una situación complicada porque resulta que en la Asamblea Legislativa la fracción oficialista, que le llaman así porque son la mayoría, y es oficialista porque le hacen caso al presidente, no a la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, todo lo que el presidente les manda para que aprueben, lo aprueban ellos, no así a la ciudadanía. Entonces, esta propuesta de ley que yo le estoy hablando, como venía desde las organizaciones sociales, de la sociedad civil, ellos en una forma irresponsable la desecharon, no la discutieron. La mandaron archivo, La mandaron al archivo. Única y exclusivamente porque como no venía del presidente o de ellos, no había surgido. Y entiendo que si la mandan archivo, tienen no, cierto pues, tiempo para volverla a tocar, ¿verdad? 6 meses son. Así dicen las leyes legislativas, dicen, o el orden, o creo que es el reglamento. El reglamento de la Asamblea dice que todas las iniciativas de ley se mandan al archivo y ahí se van a estar 6 meses. A los 6 meses se puede solicitar que sean retomadas. Pero obviamente, así como actúa esta gente, pueden haber un sinnúmero de solicitudes para que se retome y no lo van, digamos, no la van a retomar. Porque hay un criterio totalmente dominante de que si no son ellos y si no es del presidente, no se aprueba nada. Hoy, antes de la clase, en el Diario del Mundo, yo le invito a que se meta al Diario del Mundo. Ahí hay una noticia que en realidad me da tristeza, en realidad, que estemos en una situación como la que estamos. Claramente acaban de decir de que toda iniciativa de ley, toda propuesta que llega a la Asamblea Legislativa, que sea de la oposición, que sea de la sociedad civil, no la van ni la van a discutir. De un solo la van a rechazar. Que solo ellos. Y lo que llegue del presidente. Mire, eso es grave. Eso es grave. Entonces, ley para la ley de seguridad alimentaria hay propuesta, no hay ley aprobada. Ley no solo para la seguridad alimentaria se necesita, sino que una ley de soberanía alimentaria, que no es lo mismo que la seguridad alimentaria. Yulisa era, ¿verdad? Yulisa. Sí, sí. Sí, entonces, son 2 propuestas las que hay desde la sociedad civil. Y yo te lo garantizo. Yo quisiera que te metieran a las páginas web de las organizaciones sociales
que habla Y de, en más de alguna ocasión la leí, fíjese, sí, pero- bastante. De hecho, fíjese de que, como usted dice, creo que hay dos bloques, si no recuerdo mal. Hay dos bloques, pero se discutía mucho. Yo recuerdo que años atrás se discutía mucho, mucho, mucho. en este, sí, sí, es cierto, es Ahora cierto. yo consulto, ¿verdad? La página en sí de la asamblea. Y No, pues ahí decía que estaban tocando el tema de seguridad alimentaria, pero cuando leí la noticia, algo que nada que ver, pues como antes, porque antes había en la comisión un espacio en el que la ciudadanía, como usted bien dice, podía ir a hablar del tema cuando se hoy estaba no, estudiando el proyecto. hoy para nada, hoy para nada, te echan a la seguridad. Estamos en el mejor de los mundos, en el peor de los mundos, ya iba a decir mejor, imagínate, igual a la gente. Estamos en el peor de los mundos porque este país necesita una seguridad alimentaria. Esther Gómez, sí. Hola, Sí, Lick, solo comentar al respecto un poco. sí. Esta ley de seguridad alimentaria tal vez no la vemos, no vemos que funcione porque no estamos como en el rubro. Bueno, respecto a los mercados, a los eventos sociales grandes que son, digamos como antes, lo de Consuma y todo eso, por lo menos ahí sí llegaba el Ministerio de Salud, la Defensoría del Consumidor, que eso es parte del cumplimiento de la ley, porque por ejemplo yo tenía también local de comida ahí y mis empleados, los trabajadores de ahí tenían que pasar un curso, hacerse exámenes de todo tipo, orina, sangre, para poder trabajar en el rubro. De lo contrario, bueno, yo creo que muchos creemos que, ay, no, consuma, guácala, ¿verdad? La comida. Sí. Bueno, yo tuve esa opinión también, pero las personas que están trabajando ahí, no pueden trabajar sin antes hacer un curso Correcto. y hacerse el chequeo sanitario y están yendo casi cada 2 días a revisar que no tengan producto vencido, que lo de la defensoría que ven lo del precio, ¿verdad? Que también sí. es parte de eso. Correcto. Entonces yo he visto también que en los mercados últimamente, bueno, hace poco estaba acá en Santiago y estaban también haciendo revisión del Ministerio de Salud y de la Defensoría del Consumidor. Sí, correcto. Sí, sí. Un detalle. Un detalle. Tú, Esther, ¿verdad? Esther Gómez, Sí. ¿hablo? Sí. Esther, Sí, sí. tú te estás refiriendo a medidas sanitarias que en una forma oficiosa lleva a cabo el Ministerio de Salud. Pero eso ocurre desde hace mucho. Hace mucho. Por ejemplo, yo conozco familiares que también han estado vinculados a esto de la venta de alimentos, ya sea a través de chalés, comedores, y ellos siempre, en sus comentarios, en sus testimonios, hablan de que siempre el Ministerio de Salud ha llegado a controlar que hayan condiciones necesarias y suficientes para poder vender en una forma sana o mínimamente sana a los consumidores. Ahora bien, Esther, cuando yo te hablo del detalle es lo siguiente, eso no es seguridad alimentaria a la que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una ley de seguridad alimentaria que en uno de sus presupuestos como ley es que el país tenga suficientes alimentos para alimentar a la población. Esa es como una premisa, es como un eje, es como un eje transversal. ¿Qué es un eje transversal? Un eje transversal es un criterio, un principio, llámese moral, llámese político incluso, que siempre esté presente en los procedimientos para cumplir esa ley. Entonces, por ejemplo, un eje transversal es que haya suficiente, ¿sí? Que haya suficiente alimentos sanos también, pero no cualquier alimento como tú lo manifestaste, o creo que la otra compañera, para poder suministrárselos a la población y también no solo
que la existencia de los alimentos, sino que el acceso igualitario a esos alimentos. Porque ocurre que también los alimentos en este país son caros. Son caros. Y otro problema es que sí hay alimentos, pero son importados. Y aquí la economía nos tiene que ayudar, ¿verdad? Resulta que este país tiene la capacidad de producir alimentos, tiene a los agricultores necesarios y suficientes para cultivar y producir alimentos, y ocurre que en vez de fomentar la producción nacional de alimentos, se importan los alimentos. Ojo, entonces la ley va en contra de eso. La ley dice, hay que romper con esa dinámica. Hay que romper esa dinámica, porque resulta que importamos alimentos pudiéndolos producir. O sea que importar es traer alimentos o comprar alimentos desde el exterior. Es lo que ocurrió con la pandemia. Sí, David Castro. Pero ahí sería más del consumismo de nosotros, en vez de producir. Correcto, pero hay también un argumento que debemos de tomar en cuenta, Castro, de que el gobierno o el Estado, porque mira, yo en realidad de un tiempo para acá mejor prefiero hablar del Estado, porque el Estado es una institución, es una estructura social, política, económica, ideológica también, que una de sus características es que es estable, o sea, estable, es más permanente el Estado, ¿sí? En cambio, los gobiernos no, los gobiernos ya se maneja, ustedes saben que en los gobiernos se habla de los gobiernos de turno, ¿va? Porque los gobiernos de turno son de turno, como dice la figura. La figura, entonces, aunque ahora no se sabe con esto de la reelección, ¿va? Entonces, vean, resulta que el Estado, en vez de fomentar la producción nacional de alimentos, a través de medidas, a través de subsidios, lo que hace es fomentar la importación, o sea, comprar al exterior alimentos. Y ocurre, ¿sí? En el tema de la seguridad alimentaria iría lo de los huertos caseros que yo proponía, sería bueno hacerlos en El Salvador, ¿verdad? Correcto, todo eso lo contempla. Mira, es más, Esther, por favor, métete a la página de las organizaciones sociales que proponen una seguridad alimentaria. Y no solo proponen una seguridad alimentaria, sino que una soberanía alimentaria, porque no se trata solo de producir alimentos para comer, para alimentarse, para nutrirse, sino que también el tipo de alimento que debe de consumirse. O sea, que no cualquier alimento, y eso ya conlleva, ya se refiere a un criterio de soberanía. Lo que dice la compañera, fíjese que yo tengo 3 años de tener un negocio y nunca me había pasado que por mi tipo de negocio, entiendo que con los negocios de comida, lo que dice la compañera ha sido por años que piden exámenes y piden un requerimiento. Y eso pero, no es seguridad. No, exacto, pero fíjese que en ese tema, fíjese que ahora, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno es que hasta la muy barbería, bueno, en este caso yo tengo un laboratorio clínico y nunca me habían llegado a pedir a mí cosas así como de estudios clínicos propios, ¿verdad? Y luego llega el inspector, licenciado, y el inspector lo que menos le importa son lo que supuestamente le piden a uno, porque le piden un montón de manuales hoy. Y lo que le piden a uno es que pague el arancel y que usted vaya a pagar el arancel de $100 al laboratorio central y pagando el arancel, pues usted ya tiene el derecho al año para funcionar y ya. Y sin haber presentado quizá toda la documentación, ¿verdad?
Exacto, mire, yo me preparé con toda la documentación que supuestamente me iban a pedir y a la hora de las horas lo único que me preguntaron fue, enséñame el recibo de pago. Bueno, está bien, ya O tiene sea, se el saltaron. permiso. Se Sí. saltan los procedimientos. Repito, por favor, métanse a las páginas web de las organizaciones sociales que luchan por una ley de seguridad alimentaria, pero no solo seguridad alimentaria, sino que también por una soberanía alimentaria, porque ocurre que una ley de seguridad alimentaria no es suficiente. También hay que garantizar la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, porque no podemos estar produciendo, digamos, alimentos que no nos van a, partiendo desde una postura antropológica y también sociológica, de que no nos conviene, no nos convienen unos alimentos, pues fomentar aquí alimentos propios de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Los gringos tienen otra dieta. Y entonces no podemos estar nosotros fomentando el consumo de alimentos que no vienen a nuestra idiosincrasia, ¿sí? A nuestras culturas. Entonces, pero, repito, hay propuestas y ustedes se pueden meter, Esther, Yulisa también, solo mencionen seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y ahí les va a salir la documentación, les van a salir todos los foros, ¿sí? Los encuentros, etcétera, etcétera. Hay abundante información, en verdad. Hay abundante información, no hay dónde perderse. Ahora bien, lo que yo les quiero decir de que una de las luchas por la seguridad alimentaria es que en la constitución política del país, por El Salvador, esté contemplado también el derecho humano a la alimentación, porque no lo está. En esta constitución ahorita que existe en El Salvador no está contemplado el derecho humano a la alimentación, así como también no está contemplado el derecho humano al agua, por ejemplo, también. Entonces, esa es una condición indispensable para poder hablar de una seguridad real alimentaria. Porque desde la constitución política, el aprobar el derecho humano a la alimentación va a ser una garantía permanente, constante, actualizada y continuada de que por fin en este país, porque no hay ley de seguridad alimentaria en este país. Y ya lo dijeron ellos, los oficialistas, no la aprobamos porque no es de nuestra, la vamos a hacer nosotros. ¿Cuándo? A saber. Entonces, se necesita una ley de seguridad alimentaria y existe. Por favor, hagan este ejercicio, al menos en tanto que lleven esta materia. Infórmense, vean los noticieros, oigan las noticias, veanlas en internet. Si algo yo les solicito es que estén informados, porque así vamos a estar opinando. No hay mejor opinión que la opinión informada, porque las opiniones basadas en rumores o chambres bajan de calidad lo que se dice. Y a la vez cuando uno opina a partir de rumores, ¿y qué es el rumor? El rumor es falta de información. Y entonces ocurre que vos, lo que oís en el bupa, ¿sí? O lo que le oís a la vecina, al tío, a la hermana, y lo tomás como referencia. Entonces, en cambio, usted, si se remite a fuentes responsables, a fuentes serias de información, va a tener una opinión más informada. Y es lo mejor que le puede ocurrir a un ciudadano, tener una opinión informada. Y en esto de la alimentación es necesario estar muy informado.
Ojo con eso. Ahora bien, desde la sociología, ustedes saben que hemos venido hablando de una sociología de la alimentación. Desde la alimentación. Una sociología de la alimentación, hemos hablado de los argumentos necesarios para poder justificar una sociología de la alimentación. En primer lugar, pues algo que siempre va a garantizar, va a justificar, no solo a explicar, sino que a justificar una sociología de la alimentación, es que la alimentación como objeto de estudio es que la alimentación es una relación social, vital, permanente en los seres humanos. El lunes estuvimos comentando, ustedes también estuvieron comentando lo que significó, por ejemplo, la cocción de los alimentos, ¿sí? El paso de lo crudo a lo cocido, y estuvimos, digamos, acudiendo a la antropología, porque si algo hay que reconocer, y yo como sociólogo tengo que reconocerlo y destacarlo siempre, que la antropología ha sido de mucha ayuda a nosotros para poder hablar de una sociología de la alimentación, porque evidentemente fue la antropología la que se empezó a preocupar en una forma real sobre el problema de la alimentación. Y por eso es que Levi Strauss, un antropólogo que estuvimos comentando lo que dijo, pues él expuso eso. El paso de lo crudo a lo cocido significó grandemente en la alimentación. Así que yo quisiera que me leyeran esta diapo. Estelo Gómez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Bueno, Yulisa, ¿está con nosotros? Hola, sí, aquí estoy. Ok, léame la diapositiva, por favor. Desde la sociología, ¿qué es la alimentación? Uy, no me sé el nombre. Fischler indica que la alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo una función social esencial. Sus facetas innumerables se ordenan según dos dimensiones, por lo menos, dice. La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La segunda, de la individual a lo colectivo, de lo psicólogo a lo social. De lo psicológico. De lo psicológico a lo social, el hombre biológico y el hombre social. La fisiología y lo imaginario están estrechos y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio. Muchas gracias. En 1995 dice 14-15. Sí, bueno, es la cita bibliográfica y se encuentra en esas páginas. Miren, esto es la alimentación desde la sociología. Y es propuesta por este sociólogo que se llama Fischler. Es norteamericano. A mí me llama la atención esta definición de alimentación en clave sociológica, porque argumenta en verdad cómo son la esencia de las causas o de las razones de por qué la alimentación no solo es digamos, una relación social, sino que es un hecho social, es una acción social, eminentemente. Imagínense que este sociólogo, Fischler, habla de una función biológica vital, pero al mismo tiempo de una función social. Ocurre que nosotros, los seres humanos, no así los demás seres vivos, animales, plantas, somos seres biológicos, pero inmediatamente, en cuestión de segundos, somos sociales y somos psicológicos también. Por eso es que ustedes van a encontrar el término que los seres humanos somos biopsicosociales. ¿Ya han encontrado ustedes esa tríada?
esa palabrita con 3 raíces, ¿va? Bio, psico, social. El ser humano. ¿Por qué? Porque somos biología. Sí, claro, somos biología. Respiramos, miramos, comemos, sentimos, caminamos, etc. Somos biología. Sí, claro que somos seres biológicos. Pero también somos psicológicos, somos pensamientos, somos emociones, somos personalidad. Somos personalidad. Pero también somos sociales, somos relaciones sociales para poder satisfacer necesidades individuales y colectivas, sino que miren ahorita, qué es lo que estamos haciendo. Estamos entablando una relación social necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque ustedes necesitan formarse académicamente en esta carrera que ustedes han definido. Han definido y con la cual pues ustedes pues quieren materializar su proyecto de vida. Porque aquí ustedes están en este constante ir y venir, este constante hacerse de su proyecto de vida. Y entonces él dice, miren, nosotros somos, pues sí, somos seres multifuncionales. Somos biología, ocurre que somos biología, pero también somos psicología y somos sociología. ¿Sí? Ahora bien, él habla de facetas. Y hay 2 dimensiones para poder clasificar esa faceta. Perdón, esa faceta. La primera es que de lo biológico nos vamos a lo cultural. Increíble. Y eso es complicado también. Eso es complicado porque lo biológico se expresa también en la cultura. ¿Sí? En la cultura. Yo no sé, alguien no sé si esta semana en clase mencionó algo bien curioso. Algo bien curioso, que por ejemplo hay reflejos biológicos en los seres humanos que tienen expresión cultural arraigadas, expresiones culturales arraigadas. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el baño. El baño, ustedes saben que el baño es necesario para nosotros, los seres humanos. Pero en sociedades, el baño no es todos los días. Ni 2 o 3 veces. Usted hay veces, no sé, si le ha ocurrido que se ha bañado hasta 2 veces, cuando hace mucho calor. Y ocurre que en muchas, hay culturas en donde la gente no se baña todos los días. Y eso lo expresan culturalmente. ¿Cómo? Mire, por ejemplo, la proliferación de las lociones aromáticas. ¿Sí? Porque ocurre que nosotros tenemos reflejos biológicos bien definidos. El sudor, las sustancias que segregamos nos hacen que tengamos olores. Y no voy a decir aquí qué tipo de olores, ¿verdad? Sino olores. Y para eso, pues culturalmente se combate culturalmente con los perfumes. ¿Sí? Con los perfumes. Entonces, vean, pero eso es con respecto a un aspecto que no se refiere a la alimentación. Con la alimentación no digamos. Con la alimentación no digamos. Mire, bueno, y esto es algo que yo lo sostengo y que podría justificarlo, que el carnet culinario de los salvadoreños, ¿cuál es? Con respecto a otras culturas, pues, las famosas pupusas. Entonces, es como el carnet que identifica a los salvadoreños. Pero eso habla ya de lo que se come, ¿verdad? Aunque las pupusas
Aunque hoy hay pupusas saludables, ¿verdad, Yulisa? ¿Usted es la que tiene negocio? No, no, de comida no, Liz. Ah, no, no es de comida. ¿Quién tiene el negocio de comida? Bueno, pero mire, yo vivo cerca de aquí de Santa Tecla y un día de esto pasé por una pupusería y hay un despliegue, hay un menú le llaman las pupusas saludables. Y son más caras. No llevan, no se hacen con base al aceite, o sea, no le echan aceite al comal, son de queso, de requesón, pescado, etcétera, no usan para nada, son unas pupusas saludables. Entonces, tal es la preeminencia de un plato típico en la vida de los Salvador, de un pueblo, en este caso El Salvador, que le facilitan el consumo de ese plato que en un primer momento puede ser un plato tóxico, porque si usted come pupusas tradicionales, resulta que no le van a caer bien si usted está en un plan de alimenticio, de alimentación saludable. Bueno, y ustedes lo saben mejor, ¿no? Por ejemplo, las famosas pupusas de chicharrón con queso y frijoles. Y en vez de eso, le van a ofrecer en esa pupusería una pupusa de queso con pollo, ¿va? Y nada de pellejo de pollo, no que pechuga. Entonces, lo que les quiero decir que este sociólogo, en una forma creativa, pues, y en una forma acertada también, va a hablar pues que la alimentación el de los seres humanos es bien parte de lo simple a lo complejo o parte de lo necesariamente biológico a lo inmediatamente cultural. Habla de lo simbólico también. Como una expresión individual obedece también a un cúmulo de prácticas colectivas, ¿sí? Porque en realidad, pues, bueno, el comer, el alimentarse es aprendido también, ¿va? Al menos en los seres humanos. ¿O es algo innato? ¿Qué dicen ustedes? O ya, desde ya, pues, como los demás animales que comen sus alimentos, ¿no? Y no les enseñan. En cambio, nosotros sí, ¿no? Yo no sé, madres que ustedes les han enseñado a comer a sus hijos, o ya venían con la habilidad de comer. Yo quisiera que alguna madre me comentara eso. No, Lito, o sea, en la etapa que los niños empiezan a ingerir alimentos, es como a los, quiero ver, 6 meses o 5 meses, depende de lo que diga el pediatra, pero no es algo así como sólidos, empiezan como con cereales. Correcto, pero no es algo innato, o sea, que ya lo traen, esa capacidad ya la traen. Trae las condiciones biológicas, uno las tiene, ¿verdad? Pues sí, el ser humano viene con todas las capacidades biológicas, fisiológicas y psicológicas también para poder consumir alimentos. Pero ahora bien, el aprendizaje me refiero yo. Usted le enseña a comer a sus hijos y le está enseñando a sus hijos a comer, me imagino. Si es que ya no son pequeños, y no que ya, bueno, ya son grandes, pero usted tuvo que enseñarle. Entonces ahí tuvo que haber toda una incidencia cultural y colectiva sobre el niño para poder consumir sus alimentos. Y también en esto de la alimentación existe lo imaginario también. ¿Qué es esto de lo imaginario? O sea, lo imaginario como algo arraigado colectivamente. Algo colectivamente. Los mexicanos dicen ¿cuál es el imaginario
que se puede tener de los mexicanos, que les gustan los tacos. ¿Sí? O nosotros, las pupusas, etcétera. Eso es lo imaginario. Es un imaginario colectivo. Y lo misterioso, no digamos. Hay alimentación, ocurre que en muchas culturas la alimentación es misteriosa. ¿En qué sentido? Bueno, mira, y eso ocurre de cultura a cultura. Los sabores son culturalmente aprendidos. Son socialmente aprendidos los sabores. Por ejemplo, hay culturas donde hay sabores que usted quizás en la cultura salvadoreña, occidental entre paréntesis, no la probaría. No la probaría. Entonces los sabores, por ejemplo, son también misteriosos. Yo no sé cómo es que a esta gente le gusta eso. Y en cambio usted, pues, quiere prevalecer, ¿sí? Quiere prevalecer con su modo de ser, pensar y sentir, ¿no? Modo de hacer, perdón, pensar y sentir. Entonces, vean, pues, la alimentación es un proceso histórico-social que involucra biología, involucra psicología e involucra sociología. Por favor, entendamos así la situación. Ahora bien, ya vimos pues cómo es la sociología, es su acepción, la acepción sociológica de la alimentación. Ya esta es una dinámica. La alimentación como proceso histórico-social. Que en primer lugar, la alimentación como proceso histórico-social la vamos a entender como aquella que es hacedora de historia. Pero no solo es hacedora de historia, sino que también la alimentación como un acto, un proceso, una relación que transforma realidades. Realidades humanas y realidades naturales también. Por eso el hecho de producir alimentos, la producción de alimentos tuvo que transformar la naturaleza. La naturaleza. Y entonces es un proceso histórico-social, o sea, que transforma realidades. Y es hacedora de historia, pues en tanto que eso es histórico-social. De ahí que las prácticas alimentarias no solo son comportamientos o hábitos, sino también y sobre todo son prácticas sociales con una clara dimensión imaginaria, simbólica, histórico-sociales, transformadores. ¿Sí? Imaginaria, porque son las sociedades las que se inventan platos de alimentos, menús, los famosos menús de alimentos. Es producto de la imaginación, lo simbólico, lo que representa. Y entonces, por ejemplo, yo ayer fui a un evento de un matrimonio civil y esta pareja se casó en un restaurante de ahí de Santiago Texacuango, y ahí pues la gente vende café y licor de café. Y ahí está lo simbólico, el café, un cafeto ahí en medio de las libras de café, de los dulces de café, etcétera. Ahí se pone el símbolo, el café, ¿sí? Entonces, pero es también histórico-social la alimentación. No es la misma alimentación que se tenía pues hace 30 años en nuestro país como la que hay ahora. Bien. Bueno, miren, vamos a llegar hasta aquí porque solo una hora teníamos este día. Así que va a haber corto esta semana. Va a haber corto.
¿A partir de cuándo usted lo va a poder hacer? Mañana es jueves. Entonces, a partir del día viernes a las 0 horas, va a poder hacer el corto evaluado desde las 0 horas del día viernes hasta las 12 de la medianoche del día viernes. El corto evaluado que está planificado o está subido en el aula virtual. Pero el viernes. El viernes. ¿De acuerdo? Ok, Vic. Otra, Disculpe, ¿desde qué hora dijo que se podía? el día viernes, desde las 0 horas hasta las 12 de la medianoche. O sea que van a tener todo el día para poder hacerlo. O sea, para que no tengan ninguna justificación de que no lo pudieron hacer por motivos de razones mayores, ¿verdad? Por motivos de razones mayores que ustedes tengan, ya sea porque tuvo que hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Lo va a poder hacer en todo el día, pero el día viernes. Quedamos así, pues entonces. No se conectaron los 40. Estaba viendo aquí que solo como 15. Por favor, incorpórense. Dije que este día venimos del laboratorio de anatomía, entonces la mayoría, bueno, yo acabo de entrar a la casa, venimos en camino y ahí venimos en la clase. Ok, bueno. Entonces, les queda la videoclase. La videoclase les va a ayudar mucho para saber de qué se habló, ¿verdad? Bien, por mi parte, pues ha sido todo por hoy. Nos vemos, pues, la próxima semana. Miren, la próxima semana es la semana antes de los parciales del segundo registro. Tómenlo muy en cuenta. Ya vamos a estar cerca del parcial número 2.